vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente Carlos Campos. Mi nombre es Carlos Campos. La mayor parte de mi actividad filatélica la he tenido a través de Sofirrey, la Sociedad Filatélica Regiomontana. El día de hoy les voy a dar una plática que yo ya di previamente justamente para los compañeros de Sofirrey, que está titulada La nomenclatura de los colores y la filatelia. Básicamente se trata de una reflexión en torno no a la cuestión física, no a la cuestión óptica del fenómeno que nosotros percibimos como color, sino más bien el tema lingüístico, los nombres que le damos a los colores, porque es verdaderamente un tema tan complejo y tan interesante. Ahorita, ¿qué tiene que ver esto con la filatelia? Pues muchísimo, ¿verdad? Si no, abran cualquier página de catálogo y verán todo el tema de los colores. Uno de los principales aspectos que estudiamos de las estampillas postales, pues es el color. Piensen, por ejemplo, en una serie permanente, en un México 50, arqueología y arquitectura. Piensen en México Exporta. ¿Cuántas veces nos encontramos en los catálogos variedades de color? Y el problema que se nos presenta es que cada catálogo que consultamos, pues tiene diferente nombre para los colores, o resulta que consultamos a un catálogo como el Scott y tenemos dos, tres, cuatro, cinco variedades de color, y si nos vamos a un catálogo más especializado podemos encontrar hasta 20, 30, dependiendo de la persona que estuvo detrás de su investigación. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo cómo se llama ese color? Sobre todo en las variedades de tonalidades azul cobalto, azul Prusia, azul esto, azul el otro. Es un reto, verdaderamente un reto que tenemos nosotros los filatelistas y pues bueno, de eso se va a tratar la conferencia. Ya el título ya se los comenté. Esta fotografía, por ejemplo, yo la tomé y justamente la serie México Expuerta fue la que me inspiró originalmente pues sí, a realizar esta investigación y a presentarla, porque yo creo que el abanico de colores que vemos en esta serie, pues es casi que único, junto con los matchings de Reino Unido. Es una serie comentando, dice, la clasificación y nomenclatura de los colores es uno de los retos de mayor profundidad para la cognición, o sea, la manera en la que nosotros como seres humanos reconocemos este fenómeno, lo razonamos, lo interpretamos y cómo lo trasladamos a la lengua, al lenguaje. Así porque llega el momento de preguntarnos por qué le decimos rojo al rojo, por qué le decimos naranja al naranja, etcétera, etcétera. Pues bueno, mucha de esa información se las voy a presentar el día de hoy. Nos dice aquí en el segundo punto que diversos estudios, ahorita les voy a mencionar cuáles, específicamente uno que es muy importante, han demostrado que el desarrollo de unidades léxicas, que es una forma elegante de decir palabras, para la denominación de colores, está profundamente condicionada por el ámbito, el espacio geográfico, el contexto, digámoslo así, del pueblo que está utilizando esa lengua. Les voy a poner un ejemplo. Los esquimales o los pueblos de Canadá, pues tendrán muy probablemente, la ciencia cierta, muchas palabras para el blanco, porque están rodeados en su ámbito, en su entorno de blanco. En cambio, si estamos estudiando a una sociedad tropical, pues lo más probable es que se enfoquen un poco más a los colores verdes, rojizos, etcétera, etcétera. Lo anterior significa que cada lengua tiene un diferente número de categorías básicas, ya les explico en breve a qué me refiero con esto, para que denominemos los colores, así como distintas percepciones del mismo. En línea con esto que acabo de mencionar, tenemos que estas categorías van en número desde 3. ¿Qué significa esto? Hay lenguas, me voy a atrever a decirlo, muy primitivas, a lo mejor puede sonar políticamente incorrecto, pero pues bueno, ahorita no nos vamos a poner estrictos con eso, que solamente manejan 3 categorías, y ahorita les voy a explicar un poco más. Y tenemos que el número más alto es 12, que es lo que alcanza, por ejemplo, el ruso, la lengua rusa, que tiene dos palabras distintas para denominar al azul. Lo que nosotros le llamamos azul, ellos tienen dos palabras distintas. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Y tenemos por aquí que dice el orden de aparición de los colores en la lengua. Este es otro aspecto muy interesante. ¿Cómo pasamos de esas categorías? Obviamente, nuestra lengua, que se origina desde el latín, y si nos vamos todavía más atrás del griego, etcétera, etcétera, pues hubo un momento en el que tenía 3 categorías, ¿no? Y conforme fuimos
avanzando en el discurso del tiempo, conforme fuimos sofisticándonos en nuestra técnica, nuestra ciencia, nuestras artes, etcétera, etcétera, pues requerimos ya empezar a adoptar más categorías básicas del color. Nos dice aquí, en las lenguas que solamente reconocen 3 categorías básicas de color, se ha identificado que casi siempre vamos a tener un nombre para el blanco o brillante, negro u oscuro y el rojo. ¿Sí? Cuando se llega ya a la cuarta y a la quinta categorías, vamos a agregar indistintamente, puede ser primero el verde o el amarillo. Nuevamente repito, esto tiene, está muy influido, digámoslo así, tiene mucho que ver con el tema del contexto, ¿verdad? Si vivimos en una selva, pues obviamente el verde va a ser el primero que va a saltar. La sexta categoría que se adopta, y esta es la que es sumamente interesante, ahorita van a ver, es el azul. Un color que damos todos por sentadísimo, ¿no? O sea, lo consideramos un color básico, un color tan ordinario, un color que nos resultaría muy difícil de creer que una lengua no tendría un nombre para denominar el azul. Pues bueno, ahorita van a ver un par de diapositivas más qué pasa con este color en específico. El siguiente en agregarse es casi siempre el café. Y por último, se agregan indistintamente estos colores, el púrpura, el naranja, el gris y el rosa, que con el rosa vamos a hacer una reflexión también muy interesante. Con el naranja no tiene pierde. Si aquí mismo en nuestra lengua, en el español, en el castellano, el naranja se llama naranja por la fruta y no viceversa. Eso ya nos habla de que pues, se incorporó de manera tardía a nuestro léxico, a nuestro vocabulario. Y el estudio que, si a alguien le interesa profundizar en este tema, las autoridades es Berlin y Key, que en 1969 publicaron un estudio muy, muy interesante sobre todo este tema de la aparición de las categorías del color. Si necesitan, bueno, todavía nos quedan 9 minutos, ahorita hacemos el break para volveros a conectar. Aquí tenemos algunos ejemplos en la literatura clásica y aquí es donde justamente vamos a retomar el tema del azul, el color azul. Tenemos que en el año 1858, William Gladstone, que curiosamente también fue primer ministro del Reino Unido en la época victoriana, entre Benjamin Disraeli y Gladstone se estuvieron ahí turnando, fueron los políticos más prominentes de su época. Pero pues resulta que él también era académico y se interesaba mucho, especialmente, mencionaba que él se interesaba especialmente en la literatura clásica griega, si nos vamos un poco más aterrizado a la obra de Homero. Y él notó con mucha sorpresa, yo creo que vamos a compartir todos esta sorpresa, que en esa obra literaria había una escasez tremenda de palabras específicas para denominar colores, ¿sí? Por ejemplo, Homero utilizó la misma palabra, fíjense, para describir sangre, nubes tempestuosas, las olas del mar e incluso un arco iris. A nosotros ahora eso nos suena totalmente disparatado, ¿verdad? Nos parecen que son objetos o que son fenómenos con colores muy diferentes, pero en ese entonces todavía no se sofisticaba a tal grado el lenguaje que se crearan palabras específicas para cada uno de esos colores. Asimismo, para que se den una idea de esa falta de palabras específicas, por ejemplo, al mar lo va a describir como color vino. A nosotros ahora si nos dicen que el mar es color vino, pues diríamos que es un disparate, ¿no? Gladstone, por ejemplo, no encontró referencia alguna a los colores azul y naranja. Y ahí viene la gran sorpresa, la primera gran sorpresa de la noche. Si ustedes se van a la lengua griega clásica, no van a encontrar una palabra para el azul. Simple y sencillamente no existía para ellos el azul. Obviamente, en primera instancia, lo que muchos filósofos pensaron, obviamente erróneamente, y si me lo permiten, muy inocentemente, creyeron que los griegos clásicos eran daltónicos o que tenían deficiencias oculares. Hoy en día sabemos que pues podemos tener ciencia cierta que no era así. Simple y sencillamente ya comprendemos un poco mejor cómo evoluciona la lengua, cómo evoluciona el lenguaje en torno a este tema de los colores. Y si uno no tiene ese referente, si a ti de niño no te enseñan a que existe el color azul,
simple y sencillamente la manera en la que tú lo vas a percibir, tu cognición, tu proceso de interpretación mental, no lo vas a percibir. Verdaderamente es una cuestión psicológica, una cuestión mental fascinante del ser humano, porque nos habla también de cómo lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos puede ser sumamente subjetivo, y sería casi imposible que nos pusiéramos de acuerdo. Podríamos incluso hacer un ejercicio muy sencillo. Si yo les preguntara de qué color es cada uno de estos timbres, les aseguro que tendríamos ahí a lo mejor ciertas, obviamente, pues vamos a coincidir en que la tubería pues es naranja, ¿no? Pero a lo mejor si alguien se pone un poco más sofisticado, un poco más avanzado en el uso de la lengua, pues podemos decir que es vermellón o yo qué sé, ¿verdad? Tenemos 1000 palabras para denominar 1000 variedades de colores. Ok. Tenemos aquí colores con lexema propio versus colores con términos referenciales. Vamos a ver qué quiere decir eso. Para que le agreguemos, perdón, todavía más complejidad a este panorama, los críticos de este estudio que les mencioné hace unos momentos, el de Berlin y Key, han señalado que aunque en algunas lenguas efectivamente solo existan 3 o 4 palabras que sean exclusivamente para denominar colores, también pueden existir otros referentes para señalar otro tipo de tonalidades. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Cuando Homero le dice que el mar es color vino, ahí está utilizando un referente de la vida cotidiana. No está utilizando una palabra específica para denominar el color, pero se está apoyando, digámoslo así, en un referente. Un ejemplo excelente, que ya lo mencioné, sería el color naranja en el español, y no solamente en el español, sino en muchísimas otras lenguas, tanto romances como no romances. Como ya les mencioné, se llama así en referencia a la fruta y no viceversa. No fue sino hasta que se introdujo este fruto al ámbito europeo que empezamos a denominarle a ese color en específico naranja. Previamente se le llamaba amarillo rojizo. Ahorita vamos a ver eso un poco más. Esta lógica es la que se utiliza en gran parte para denominar variedades de los colores. Y ahorita, precisamente aquí es donde se puede utilizar perfectamente el ejemplo de, si abrimos un catálogo muy especializado de alguna serie permanente, nos vamos a encontrar con mucho de este tipo de nomenclaturas para los colores. Podríamos decir que es una nomenclatura binomial. Por ejemplo, el verde limón, verde bandera, verde pino, verde olivo y un largo etcétera. Pero aquí les voy a invitar también a una breve reflexión para que vean lo subjetivo que es esto. Si yo les digo verde bandera, obviamente aquí como estamos en México, pues nuestro referente va a ser la bandera de México. Pero el verde está presente en muchísimas otras banderas, en la de Nigeria, en la de Irlanda, etcétera, etcétera, en la de Dominica, yo qué sé, infinidad de banderas, y la tonalidad obviamente no va a ser siempre la misma, ¿verdad? Entonces ahí vemos que también influye mucho el tema regional, es un regionalismo. Esto nos dice aquí, por supuesto, nos va a llevar a un altísimo grado de subjetividad y termina dificultando, ojo con esta palabra, la interdiscursividad de la nomenclatura de los colores. ¿A qué nos referimos con esto de interdiscursividad? Desde el plano más sencillo, entre nosotros que somos individuos, si yo les digo verde limón, muy probablemente pues tengamos el mismo referente, pero probablemente no. ¿Sí? Siempre va a estar ahí también la cuestión de que hay países en los que el limón es la lima y la lima es el limón en otros, ¿eh? Entonces no nos podemos fiar por eso. Ahora llévenlo eso al plano de los lenguajes. ¿Cómo traduces colores del inglés al español? Del alemán al español. El alemán es bien difícil de traducir. Entonces nos vamos dando cuenta que cuando efectivamente estamos consultando catálogos extranjeros, pónganse a pensar en un Stanley Gibbons, yo que sé, en un Edifield español, muy probablemente esos referentes que tengan al momento en que hicieron ese sistema de nomenclatura de colores no coincida del todo con los referentes que tenemos nosotros en nuestro contexto. Y bueno, aquí les traigo este pequeño ejercicio de reflexión. En la izquierda tenemos un recuadro en el que aparecen diversas tonalidades del verde.
¿Estamos de acuerdo? Todos eso nosotros lo identificamos como verde. Y si yo les digo el de la derecha, muy probablemente pues me van a decir que es rosa y rojo, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿por qué le decimos rosa? Porque creamos ahí ya una categoría más, una categoría básica más del color. Si simple y sencillamente podríamos decir que es rojo clarito, un rojo rebajado, ¿no? Pues bueno, nuestra lengua ya creó una nueva categoría básica ahí. No ocurre lo mismo con estas tonalidades que les presento aquí del verde. Para nosotros todavía nuestro referente es que todas esas tonalidades que vemos ahí son verde. Todo eso es verde. Aquí, por ejemplo, les pude haber puesto también el ejemplo justamente que mencionaba muy al principio de las dos tonalidades de azul que en ruso sí que son categorías básicas distintas. Lo reconocen como dos colores distintos. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir un poco más aterrizado a cada uno de los colores, obviamente pues a un número finito de estos, a las categorías básicas. ¿Qué es lo que vamos a reflexionar aquí? Prácticamente de dónde se origina sus pigmentos artificiales, que ese es otro de los aspectos, otro de los factores, digámoslo así, que influyen muchísimo en que aparezca o no la categoría básica en la lengua. Si tenemos la posibilidad de fabricar un tinte, un pigmento rojo, pues muy probablemente le vamos, el cual le llamaban áter, y el negro brillante, que es el que llamaban níger, que como todos sabemos de ahí viene la palabra negro y todos sus derivados. Se lo tenía originalmente el pigmento, el negro, por medio del carbón, también del hollín, que era denominado negro de humo, o incluso por la combustión de marfil o huesos, que se le llamaba negro de marfil, que obviamente ese pigmento, pues ya en nuestros tiempos modernos, no solamente sería muy costoso obtenerlo, sino ilegal, ¿verdad? Como sabemos, el marfil es un material que ya no se permite que se comercie con el mismo. El blanco, por otra parte, tenemos que es una curiosidad de nuestra lengua porque no proviene del latín, sino que es un préstamo lingüístico que viene directamente del alemán blanc y se adaptó en la Edad Media. Hay constancia de su uso solamente a partir del siglo XII. ¿Cuáles eran las palabras que existían en el latín para denominar tonalidades relativamente parecidas al blanco? El albus, del cual deriva la palabra alba, y argenta, que argenta es una palabra que se utilizaba para denominar la plata. De hecho, de ahí viene el nombre del país, Argentina. Río de la Plata, por eso de ahí deriva Argentina, justamente. Y ese nombre, argentum, se utilizaba mucho, sobre todo en la heráldica. No sé si a alguien de aquí le guste todo el tema de los escudos de arma. Quien le guste ese tema sabrá que los colores tienen ciertos nombres diferentes en la ciencia de la heráldica y justamente al blanco se le denomina argenta. Para ilustrar esta diapositiva, como pueden ver, perdón, pues puse algunos timbres muy famosos, obviamente el penny black, puse un 10 centavos de la emisión de 1874 de la American Banknote Company, de la cual tuve una colección que exhibí en Jalisco hace unos años, pero pues ya me tuve que deshacer de ella lamentablemente. Y tenemos también por acá, les decía, las famosísimas mulitas negras, que es uno como esos sueños que tengo yo algún día tener esa serie completa porque me parece bellísima. De por sí las mulitas me parecen muy bellas, esta en específico así en negro me parece que es una verdadera joya de nuestra filatelia. Avanzamos, por favor, a lo que sigue. Y el siguiente color que tenemos es el rojo. Y para ilustrarlo, pues consideré que los numerales de nuestro país, que como saben tienen muchísimas variedades, que en el catálogo le llaman casi siempre vermellón, si mal no recuerdo. Originalmente al rojo tenemos que en nuestra lengua, en el castellano, se le denominó bermejo, colorado y encarnado. Como pueden ver, algunas de estas palabras todavía pues relativamente comunes en nuestra lengua, sobre todo el colorado, ¿verdad? Todavía se utiliza mucho. Rojo en sí, la palabra proviene del latín rusus y ha estado presente en el arte humano desde la época de las cuevas. Por eso se los puse tan al principio el rojo, porque efectivamente
El rojo es relativamente fácil de obtener su pigmento a través de la arcilla, lo que conocemos como el ocre rojizo. De hecho, si nos ponemos a ver pintura rupestre, pues vamos a ver que el rojo predomina muchísimo. No me dejaría mentir en esto, que en paz descanse el doctor William Bryn Murray, que no sé quiénes de ustedes hayan tenido pues el gusto de conocerlo en vida. Él fue un miembro de Sophie Rey que se dedicaba justamente a todo el tema de las pinturas rupestres y a los petrograbados. Posteriormente se utilizó el cinabrio, que es un mineral, para producir este pigmento. De este derivó la famosa tonalidad conocida como vermellón. Del insecto kermes se produce el carmesí y de la famosísima grana cochinilla el carmín. ¿Y por qué les digo famosísima? Porque aquí en nuestro país, sobre todo en la etapa virreinal, cuando éramos la Nueva España, la grana cochinilla pues sí, se explotó mucho aquí, fue uno de los principales productos que le ofrecimos al viejo mundo. Más recientemente, pues también se ha utilizado otro mineral que es el cadmio. Y pues bueno, ya después de eso obviamente entraríamos a la era de los pigmentos artificiales, sintéticos, que la gran mayoría de los que utilizamos hoy en día en nuestros colores, de lápices de color, las pinturas que utilizamos, pues son sintéticos. Pero no siempre fue así. ¿Le podemos dar a la que sigue, por favor? Ok, ahora pasamos al verde. Como pueden ver, el verde fue muy utilizado en nuestra filatelia ahí en el cambio de siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta palabra, perdón, viene también de un vocablo de latín que es viridis, que significa, vean ustedes qué bello el significado, significa siempre vigoroso, vivo, joven, y efectivamente, pues el verde lo relacionamos con la naturaleza, ¿no? Con las plantas, con lo vivo, justamente su nombre hace honor a ello. En las pinturas rupestres ya de la etapa neolítica no se tiene rastro de pigmentos verdes. Sin embargo, los pueblos del norte de Europa, pueblos germánicos, pueblos escandinavos, sí que lograron realizar, o sí que lograron, sí, bueno, sí, fabricar un tinte verde principalmente utilizado para el tema textil, para la ropa. Este estaba hecho de las hojas del abedul. Sin embargo, era de muy mala calidad, más marrón que verde. Y aquí, de hecho, es donde viene una reflexión que ya voy a aventar de una vez sobre la mesa. Degeneran los pigmentos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a pasarnos tarde que temprano con nuestras estampillas. Algunas ya empiezan a mostrar degeneración de color. A lo mejor en un siglo más esto se va a notar mucho más, pero ya lo tenemos presente y sobre la mesa, y por eso es tan importante que nuestra generación de filatelistas deje testimonio fotográfico, deje testimonio de cómo vemos y apreciamos nosotros nuestras estampillas hoy en día. ¿Ok? Ahorita profundizamos más con eso. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Que por favor. Creo que está usted, Adriana. Que sí se escucha. ¿Ok? En la antigua Grecia, el verde y el azul a veces se consideraban del mismo color. Recuerden lo que platicábamos, que no tenían una palabra para el azul. Y la misma palabra a veces describía el color del mar y el color de los árboles. Les digo, o sea, era verdaderamente para nosotros resulta muy ajeno, muy ajeno. En la Edad Moderna, los tintes verdes estaban hechos del helecho, del plátano, las bayas de espino amarillo, el jugo de ortigas y de puerros, que son diversos tipos de plantas, las hojas del fraxinus o el fresno y la corteza del aliso, pero tenían un problema, que se desvanecían rápidamente o cambiaban de color. Eso, por ejemplo, es muy perceptible en el arte medieval. Si nosotros nos vamos a revisar, por ejemplo, libros, manuscritos ilustrados del siglo XI, del siglo XII, vamos a notar esta degeneración del color, que el verde tiende a convertirse en un marrón, de plano ya en café. Más recientemente, ya en la era de lo sintético, pues obviamente comenzamos a mezclar azul y amarillo para obtener verde. Teoría básica del color. Pasemos a la que sigue, por favor. Y bueno, tenemos ahora el amarillo.
La palabra original del latín es amarellus, que a su vez viene de amaros, que se dice que es por la bilis, el humor amargo. Antiguamente, en la ciencia médica, muy antigua, antes de la modernidad, pues se tenía esta teoría de los temperamentos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo tenía estos ciertos fluidos que eran los que determinaban el estado de nuestra salud, lo que hoy llamaríamos homeostasia. Pero bueno, pues se decía que la bilis era uno de los más importantes, como todos sabemos. Efectivamente, nuestro hígado secreta la bilis y puede generar una piel amarillenta. Una persona con hepatitis, una persona que a lo mejor tiene problemas de alcoholismo, va justamente a desarrollar esta pigmentación amarillenta de la piel. Los carotenoides dan el característico color amarillo a las hojas de otoño, que son estos compuestos orgánicos presentes en las plantas. Nos dice aquí que el maíz, los canarios, los narcisos, los limones, que son ejemplos de organismos que presentan esta pigmentación, así como las yemas del huevo, los ranúnculos y los plátanos. Estos absorben la energía de la luz y protegen a las plantas del daño solar. Esa sería su función biológica, llamémoslo así, o botánica. Debido a que estaba ampliamente disponible, es un pigmento también relativamente fácil de fabricar. El amarillo ocre fue uno de los primeros colores utilizados en el arte. Nuevamente vamos a recordar nuestras clases de historia del arte, la pintura rupestre, y si recordamos en específico la cueva de Lascaux en Francia, ahí podemos ver una icónica, muy reconocida pintura de un caballo amarillo que se estima tiene 17.000 años de antigüedad. Entonces, el amarillo nos ha acompañado desde hace muchísimos milenios. En los antiguos Egipto y Roma, el Imperio Romano, por supuesto, se le asoció a este color con el oro. De hecho, nuevamente retomando los que les comentaba hace unos momentos, en la heráldica, la ciencia heráldica, al amarillo se le llama oro. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos el azul, que aquí escogí para ilustrar esta diapositiva, la Catedral de Puebla. Esto en honor de nuestro gran amigo Alejandro Grossman, por supuesto. Él tiene una colección impresionante de este timbre en particular. A pesar de que está presente en el cielo, que podemos, pues sí, podemos argumentar que se crea una ilusión óptica que nos permite ver el azul en el agua, realmente por ilusiones ópticas como pongo aquí. El azul es, ojo con esto, relativamente escaso en la naturaleza. Si nos ponemos muy estrictos, podemos decir que prácticamente no hay animales azules. De hecho, los animales azules hasta cierto punto los podemos considerar como animales muy exóticos, ¿no? Por ejemplo, las mariposas azules son muy raras, los reptiles azules son muy raros. Por supuesto, está presente en algunas aves, el azulejo, por ejemplo, pero en muchos contextos, en muchos ámbitos naturales, está prácticamente ausente. Y eso nos permite, pues, entender un poquito más, comprender por qué es que el azul tardó tanto en aparecer como categoría básica en la lengua. Tenemos que el concepto como tal o la palabra se introdujo al castellano a través de los árabes, uno de muchísimos préstamos lingüísticos que tenemos del árabe en nuestra lengua castellana, y estos de las personas que le denominaban las aguardas. ¿Cuáles eran esas personas? Sobre todo los pueblos que estaban asentados en lo que hoy es en vía Afganistán. Ahí en Afganistán es donde están los principales yacimientos, perdón, de lápiz lazuli, que aquí dice, ellos le llamaban las aguar. El lápiz lazuli, que es este mineral, pues es un mineral precioso, era la principal fuente para crear el pigmento del azul. Y era muy raro y era muy costoso. Nos dice aquí, tanto el lápiz lazuli como la azurita, que es otro mineral que sí se conseguía en Europa, pero de menor calidad y estabilidad, fueron empleados para fabricar pigmentos del azul. Nuevamente aquí les puedo poner el ejemplo, el arte italiano del siglo XI, siglo XII, el azul que está presente es un azul muy rascuache, podemos decir así en términos muy coloquiales, un azulito muy clarito que verdaderamente no luce y que nos habla justamente de las dificultades que existían para fabricar el pigmento.
Su uso se comenzó a masificar, vean ustedes cuándo, hasta principios del siglo XVIII, con la invención del famoso azul prusiano por el químico Heinrich Diesbach. Y se llama justamente azul prusiano, pues porque fue inventado en este antiguo país, Prusia, que pues hoy en día ha evolucionado a convertirse en parte en Alemania. Vamos a la que sigue, por favor. Ok, ahora tenemos el naranja. El color, como ya les he venido repitiendo desde muy al principio, obtuvo su nombre por la fruta madura, que se mantiene en muchos idiomas diferentes. Le llamamos naranja en español, orange en inglés, arancia en italiano y laranja en portugués. Se le comenzó a adoptar como categoría básica de color a partir del siglo XVI. Estamos hablando del castellano. Anteriormente, como ya también lo adelanté, me parece, se le reconocía solamente como una tonalidad del amarillo, por lo que se le llamaba amarillo rojizo. El azafrán, que también pues, es esta especia que seguramente muchos hemos visto, se usaba a veces como referente para describir el color amarillo naranja intenso. El primer pigmento sintético del naranja se desarrolló en 1809 a partir de otro mineral que es el cromo. Vamos a la que sigue, por favor. Y llegamos al púrpura, que el púrpura, desde aquí se los pongo, es un complejo, complejísimo, diría yo, espectro de colores. Morado, púrpura, violeta, índigo, lavanda y un largo etcétera. Aquí sí es bien difícil ponerse de acuerdo cuando se nos presenta este color porque es un espectro enorme y tenemos muchísimos referentes para denominarlo. ¿Ok? Nos dice aquí, este dato es muy importante. Su fabricación siempre fue de lo más difícil, sumamente costoso fabricar el pigmento de púrpura. Por ello, originalmente se le asoció con la realeza, porque la realeza, los miembros de la realeza eran los únicos que podían costear pigmentar usar este pigmento sobre todo para sus textiles, ¿verdad? Por ejemplo, para las capas de los reyes, etcétera, etcétera. En tiempos medievales se le obtenía de líquenes y originalmente también del molusco. De hecho, el proceso original para fabricar este tinte con molusco era muy sucio y sobre todo emitía un olor muy fétido. Entonces, muy poca gente verdaderamente se quería dedicar a eso. Por eso era tan costoso. Además que obviamente, pues la materia prima, el molusco, era muy difícil de obtener, sobre todo en regiones alejadas de la costa. Cada lengua utiliza la palabra púrpura, por ejemplo en inglés purple, para señalar diferentes tonalidades del espectro de color. Ojo con esto, es bien importante para nosotros los filatelistas, porque si nosotros, como lo mencionaba, vamos a un catálogo Stanley Gibbons y vemos la palabra purple, su referente no es necesariamente el mismo que tenemos nosotros. Nos dice aquí esto depende obviamente pues de los pigmentos que tenían disponibles en su entorno y de su tradición cultural. Su realeza, perdón, su rareza, se refleja en otra disciplina que a mí también en lo particular me resulta muy interesante, que es la vexilología, el estudio de las banderas. Actualmente solamente hay dos países en todo el mundo que tienen banderas en las cuales hay presencia de púrpura. Hay una presencia muy, muy, muy escueta, una presencia casi nula. Y estos son Nicaragua, porque la bandera de Nicaragua tiene un arco iris, y Dominica en un periquito que aparece en su bandera. Durante un breve periodo, pues España, no sé si aquí tengamos descendientes de exiliados españoles entre los presentes, pero no me van a dejar mentir, la bandera de la Segunda República Española, que se utilizó entre 1931 y 1939, tenía una franja de púrpura, justamente. Vamos a la que sigue, por favor. Ok, y ahora sí vamos a aterrizarlo más a la filatelia. Ya les he adelantado algunos aspectos, pero vamos a hacer varias reflexiones aquí que nos competen a nuestro campo de interés, nuestro campo de estudio. Asumiendo que la filatelia busca ser una ciencia exacta, y ojo con este enunciado en particular puede ser muy controversial y puede ser muy debatible. Obviamente, si ustedes se ponen a pensar los instrumentos que utilizamos como filatelistas, la lupa, incluso microscopio, que si la marca de aguas, son instrumentos muy semejantes a los que se pueden estar utilizando en un laboratorio. Entonces, hasta cierto punto podemos
argumentar que la filatelia sí pretende ser una ciencia exacta. Tenemos que la determinación y estandarización de las nomenclaturas del nombre de los colores definitivamente es una de las áreas de oportunidad más grandes que tenemos. Y desde ahorita se los adelanto, es prácticamente imposible que nos pongamos de acuerdo todos los filatelistas del mundo en adoptar una misma paleta de colores, una misma nomenclatura de colores. Nos dice aquí, cada catálogo y prácticamente cada investigador tiene su propio sistema de nomenclatura. Por ejemplo, yo les puedo dar el caso de Alejandro Grossman. Alejandro Grossman, él en su colección de Catedral de Puebla, justamente la nomenclatura que utiliza de colores la adoptó de un negocio de pinturas de un cuñado de él, si mal no recuerdo, un pariente de él. Y esto lo digo con permiso de él, porque él me ha dado permiso de que comparta eso. Efectivamente, prácticamente cada uno de nosotros en nuestras colecciones vamos a tener sistemas diferentes para dar la nomenclatura de los colores. Las variedades de color pueden llegar a ser muy subjetivas, sobre todo teniendo en cuenta la percepción de cada individuo. De hecho, esto también aquí les puedo poner yo otro tema sobre la mesa. ¿Qué pasa con nuestra capacidad visual? No todos tenemos la misma capacidad visual y va a haber quienes perciban muchísimo, tengan una percepción muchísimo más aguda de los colores. Y si les pongo 3 timbres enfrente, me van a decir, cada uno de estos es un tono diferente. Y habrá quien me diga, claro que no, los 3 son iguales, ¿verdad? Entonces ahí entra una subjetividad muy interesante. En cuestión de color, aquí les presento yo este enunciado. Podemos decir que la filatelia transita de pretender ser una ciencia a ser todo un arte. Vamos a encontrarle un poco de pragmatismo al uso del color en los sellos postales, una razón utilitaria, digámoslo así. Originalmente tenemos que el uso de color se pensó en función a la distinción de los diversos valores en sellos con diseños idénticos o muy parecidos. No tenemos que irnos muy lejos. Pensemos en la emisión de 1856, los Hidalgos aquí en México. El diseño es básicamente el mismo, lo único que varía es el color. Y si nos ponemos a pensar que en ese entonces muchísima gente, por no decir que la gran mayoría de la población de nuestro país era analfabeta, pues el único recurso que tenían para distinguir los valores era prácticamente el color. ¿Ok? Las limitaciones tecnológicas supusieron en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, la abundancia de sellos postales monocromáticos, es decir, de un solo color. Esto se lograba por medio de la tinta de impresión o bien por el empleo de papeles de color, que como saben también aquí en la filatelia de nuestro país abundan los ejemplos en los cuales se utilizaron papeles de color para justamente dar ese énfasis. La aparición del primer sello policromático, la Paloma de Basilia de 1845, pues fue un salto que eventualmente permitió o llevó a la masificación de sellos postales de cada vez mayor colorido, hasta llegar a los sellos postales de hoy en día, que pues es un abanico de colores infinito prácticamente. Tenemos también como dato curioso que la Unión Postal Universal intentó y logró hasta cierto grado estandarizar el uso del verde para los sellos postales que estaban destinados a cubrir el franqueo de los impresos, el rojo para franquear tarjetas postales y el azul para franquear tarifas internacionales. Y aquí les pongo como ejemplo otra de nuestras muchas emisiones mexicanas en las cuales hay una enorme variedad de colores, que son los maximilianos. Pasemos a la que sigue, por favor. Y justamente en la siguiente diapositiva, bueno, no, todavía falta una más, permítanme. Tenemos aquí dificultades en su identificación. Además de la complejidad en la nomenclatura, en ocasiones resulta muy difícil determinar si el color, ojo con esto, esto es bien interesante también, es de origen o si en realidad se trata de una alteración posterior. Ya les adelantaba un poco de esto. Obviamente, conforme vayan pasando más y más y más décadas, tenemos que hacernos a la idea. Los colores de nuestros sellos postales, tarde que temprano, van a empezar a degenerar, van a empezar a decaer, van a empezar a perder pigmentación. El color de los sellos postales
puede variar por muchísimos factores ambientales, como obviamente la exposición a luz solar. ¿Quién no ha visto un sello postal dañado justamente por luz solar, oxidación, humedad o simple envejecimiento? Como les acabo de mencionar, sobre todo en los pigmentos utilizados en el siglo XIX, que en muchas ocasiones eran pigmentos de muy baja calidad, se va a presentar este fenómeno. Y bueno, pues también tenemos por ahí el lado malicioso. Tenemos que pueden variar por acción humana que puede ser tanto intencional como no intencional. Tenemos la intencional, que es el uso de químicos, que incluso tiene un nombre en inglés, el color changeling, que se utiliza sobre todo por comerciantes poco escrupulosos que quieren lanzar al mercado nuevas variedades de colores que son espurias, que son ilegítimas, que no son, simple y sencillamente no responden a la realidad de su época. O puede ser por cuestiones circunstanciales. El lavado de los sellos postales, ojo, es una práctica que consideramos inofensiva, una práctica que todos utilizamos, pero que tenemos que estar conscientes que en muchas ocasiones sí impacta en la pigmentación del sello postal. El uso de la luz ultravioleta también puede a la larga generar problemas con la pigmentación, o por supuesto la benzina. Ahora, obviamente todos los filatelistas pues somos culpables del uso de este tipo de aditamentos, de este tipo de herramientas para la identificación justamente de los sellos postales. Y ahí es donde yo meto la reflexión y se las arrojo, que es importante como parte de nuestra labor. Somos coleccionistas, yo sé, pero también en nuestra parte como filatelistas somos custodios de un pedacito de historia. Y como custodios de ese pedacito de historia tenemos que hacer ciertos esfuerzos conscientes de mantener un testimonio, mantener un legado para las generaciones futuras. Por ejemplo, aquí les puse fotografías de estampillas con luminiscencia, con fosforescencia. Por ejemplo, esas propiedades se van a perder. Es de las que más fácil se van a perder. Unos 50 años aproximadamente, cuando les pasen la luz ultravioleta, ya no va a haber una respuesta, porque ya se va a haber gastado, si quieren llamarle así, la técnica que se utilizó, como quieran. Por eso es importante tomar fotografía, dejar un legado fotográfico, dejar un legado justamente para las generaciones venideras, cómo es que lo apreciamos nosotros, cómo es que lo vimos nosotros en su momento, porque nada es para siempre. Y bueno, aquí puse un par de imágenes ilustrativas, justamente, pues, por ejemplo, la emisión de 1856, podemos ver que tiene un abanico enorme de variedades de color, y ahí es donde viene también pues la interrogante de cuántas de estas variedades son realmente de origen y cuántas variedades pues se han ido generando o han ido apareciendo con el discurso del tiempo por el tema de la degeneración de los pigmentos, las condiciones ambientales, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor, que también es una fotografía similar a esta, nada más que con Maximilianos. Como pueden ver, tenemos aquí algunos Maximilianos, otros Hidalgos, ese enorme espectro de colores, y que verdaderamente quien quiere especializarse puede conseguir, yo creo que un número infinito de variedades de colores. Y vamos a la que sigue, que ya creo que ya son las conclusiones, ya vamos a concluir. Bueno, les pongo este ejercicio también, una comparativa de la emisión de 1856. Como pueden ver, los colores que aparecen en catálogo del medio real, si nos vamos al Scott, solamente nos recoge blue. Si nos vamos al catálogo de Follansbee, también solamente nos dice blue. Pero si nos vamos a un Celiscano, que es ya un poco más especializado, vamos a tener que él nos clasifica azul, azul oscuro y azul pálido. En el Unreal, el Scott nos dice que es yellow, Follansbee nos dice que hay yellow, lemon yellow. Ahí tenemos un referente, el lemon yellow. En inglés, el lemon es la lima para nosotros en español, ¿no? Y el yellow orange, que también me parece que es muy subjetivo. Celiscano solamente recoge amarillo. Vámonos al 8 reales, que es donde me parece que resulta más interesante aquí las variedades. El Scott no recoge red lilac y violet. La palabra rojo ahí está presente y no la vamos a ver más que con Follansbee, que nos habla de un reddish violet, violeta rojizo, lilac, violet.
y celiscano, que también nos recoge el lila rojizo, violeta y lila. ¿Por qué escogí este ejemplo en particular? Por lo que les decía, el púrpura es el más complejo. ¿Cuál es la herramienta que tenemos los filatelistas para darle un poco la vuelta a este tema? Pues obviamente este tipo de catálogos de color, no me acuerdo exactamente la palabra, ahorita me la recordaban, colorímetros, si mal no recuerdo, no sé si me estoy inventando la palabra. Este en particular, pues emitido por Stanley Gibbons, tenemos que tener presente, tenemos que tener claro que solamente nos va a servir para los catálogos de Stanley Gibbons, ¿verdad? Si no estaremos cometiendo ahí un error de procedimiento, un error en nuestra interpretación del color. Vamos a la que sigue, por favor, que ahora sí ya es la última. Y aquí es donde quiero abrir el foro. Quiero mucho escuchar sus opiniones al respecto, sus experiencias, preguntas. Me encantaría, pues, si tienen preguntas, tratar de resolverlas. Nos dice aquí, la aparición de los nombres de los colores en la lengua depende en gran parte de la existencia de un referente de importancia, que lo tengamos en nuestro entorno. También, por supuesto, influye mucho el acceso al color por medio de tintes naturales y posteriormente, como todos sabemos, artificiales. En la filatelia sería prácticamente imposible lograr una estandarización universal en nuestra nomenclatura de los colores, como ya les dije. Y por último, arrojo esta pregunta: ¿sería válido coleccionar por color? Imagínense que me voy a Jalisco y les presento una temática de verde, timbres verdes. Seguramente todo el mundo se burlaría de mí, ¿no? Pero si le doy un tratamiento del pigmento, del verde, cómo evoluciona su manejo en la lengua, de cómo está presente en nuestro entorno, etcétera, etcétera, le puede crear una línea temática, sí, porque sí. Se los aseguro que sí. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les digo, abro el foro para dudas, preguntas, comentarios y les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Gracias, Carlos, muy bonita, interesante. Gracias. Muy buena, Carlos, felicidades. Carlos, Gracias. muy buena tu plática, Carlos. Guadalupe, Muy interesante, Carlos, muy bien. Oye, Carlitos, sobre lo que tú explicabas, yo lo experimenté con las estampillas que cambian la fosforescencia o la fluorescencia cuando se guardan en acetatos libres de ácidos. Y realmente todos los acetatos a futuro cambian la fluorescencia, como tú dices. Y otro de los problemas más grandes que el coleccionista no toma en cuenta, o el comerciante, es meter las hojas en papel encerado. Eso es entre comillas, eso es un crimen. Nadie lo conocía, nadie lo había explicado, porque cambia todas las características y aparte varias estampillas se hacen como aceitosas a través del tiempo, ¿sí? Yo lo experimenté, mi colección de México es corta, la vendí, pues me la compraron de esa manera y les expliqué por qué la vendía, porque el acetato que yo utilicé me cambió todas las características de la colección, de toda la colección que yo tenía en México corta, en bloque de 5, por el acetato que utilicé. O sea, yo tenía referencia de cómo había sido primero, y después cómo fue cambiando, y afortunadamente no cambió los colores tanto, pero la fosforescencia la cambió totalmente. De un azul, un ejemplo en la mano, de un azul oscuro se viene siendo como un azul cielo, la fluorescencia, ¿sí? Entonces, nadie le había tomado en cuenta que cualquier acetato que se use para poner estampillas a futuro, como tú dices, dentro de 10, 20, 50 años, adiós. Adiós, porque cambia totalmente, ¿eh? Yo ya lo experimenté en corto tiempo. A alguien le platiqué y me dice, no, pues es imposible porque yo tengo mi estampilla. Digo, es que depende de dónde lo guardes, depende del acetato que compraste, depende del lugar donde estás viviendo, bla, bla, ¿no? Porque yo ya lo viví. Y yo te estoy, en cierta manera, con lo que tú dijiste ahorita, te estoy dando la razón de que dentro de 20, 30 años, 50 años, ya no es lo mismo. Ya el estudio con la lámpara ya cambia totalmente diferente todo. Carlos, muy buena tu plática.
Muy buena tu Tú como plática, ¿eh? autoridad, yo te considero totalmente una autoridad en el estudio de México Exporta, definitivamente. Pues No, yo maestro, creo soy un y ser igual que me, todos, ¿eh? excelente tu ejemplo, porque efectivamente yo creo que México Exporta específicamente va a ser una de las series que más problemas nos van a dar a futuro con todo ese tema de la clasificación. Y yo Pero creo que todos hemos vivido esas tragedias filatélicas de que algo se nos echa a perder porque no lo almacenamos bien. A mí me pasó en Monterrey con la humedad, una planilla, ya ven las planillas que son de los 30, 40, la humedad, perdón, la goma que se utilizó en esas décadas, luego se pegan y se me pegaron y dije yo, sobrevivió esta planilla 70 años hasta que llegó a mis manos y pues obviamente me sentí mal, ¿verdad? Porque yo les digo, somos custodios, tenemos una responsabilidad en cuidar estos Sí, papelitos, no definitivamente nomás de es acuerdo. acumular papelitos, los estamos cuidando pues para que duren lo que más que se pueda, ¿no? Fíjate que realmente todas las estampillas mexicanas de 1856 para acá, toda va a cambiar sus características de revisando con luz o tableta. Es más, muchas estampillas, la goma se quiebra. Tú lo has vivido, tú lo has tenido. ¿Sí? Por la el mal acetato o en este caso, no sé por qué mucha gente usó mucho el papel encerado. El papel encerado es un asesino de estampillas, ¿eh? Qué barbaridad. Y uno lo tiene por inocente, Yo ¿no? digo Por que inofensivo. te lo digo como comerciante, te lo digo como estudioso, te digo como curioso, por ideas grifalgascas que he tenido, hecho experimentos y la verdad va a ser muy difícil tener dentro de 50, 100 años una colección legítima como la que tenemos. Correcto. Tenemos una mano levantada, Y no Juan hay. Name. Sí, le vamos a dar Gracias, la mano. Carlitos. No, muchas gracias a ti, Guadalupe, mucho gusto saludarte. A ver, Juan Name, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, bueno, No, primeramente hombre. para darte las gracias, Carlos. Muy interesante Pues, y un tema poco común. Yo soy psicólogo y los psicólogos hablamos de que la percepción del sujeto modifica su realidad. Desde ahí empieza el problema. Tú no ves lo que yo veo. Entonces, qué difícil ponernos de acuerdo y por ahí deberíamos empezar siempre por tener un criterio en los colores, ¿verdad? Yo quería preguntarles qué opinan ustedes de esas series revolucionarias donde los timbres cambian de color y de repente los anaranjados son cafés, el Hidalgo, y de repente hay morados y rojos. Y muy dice buen ejemplo, Arturo, hay mucha variedad. y dice Arturo que es una oxidación lenta. Yo todavía tengo mis dudas, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Gracias. Yo pienso que sí es oxidación, ¿eh? Esa es mi opinión. Aquí David Solano de Tijuana. Diciendo que es un rojo oscuro, un rojo intermedio y un rojo claro. Y también tienes los colores brillantes y los colores opacos. Eso simplifica bastante el definir, el ponerle un nombre al color. Porque yo también tengo una paleta de colores, me dedico a la construcción. Y tengo ese problema cuando un cliente me dice, quiero un rojo oscuro, y la trae de una marca y yo consigo de otra marca y resulta que es un rojo opaco. Entonces, es subjetiva la apreciación del color. Pues, fíjate que es muy buen parámetro el que nos compartes tú, me parece que es hasta cierto punto objetivo, ¿verdad? Tener una tonalidad más oscura, una más clara, una intermedia, es objetivo y puede ser una manera de saltarnos este problema. Y una cosa que te puede ayudar es algo que nos sucede en nuestro país, que es muy vasto, la verdad. Acá en el norte nos llegaron algunas piezas a nosotros y podemos tener esos parámetros por acá. Resulta que a ustedes allá en el centro del país o en el sur les llegan otras piezas. Sin embargo, puedes llegar a clasificar tu colección de esa manera. Estás dentro de esos rangos de, sí la tengo en la oscura, que nos enviamos fotos y nos enviamos videos. No, necesitas un super escáner o la luz ideal y la cámara ideal y cosas que es no otro siempre tema. tienes al alcance, ¿verdad? Y las plataformas multimedia también tienden a deformar el color, no son fieles, efectivamente.
Lo único fiel es tenerlo en la mano y aún así de acuerdo. Las apreciaciones de cada quien, ¿no? Aquí en el grupo ha habido este ejercicio de algunos compañeros de buscar encontrar un criterio de pantones, ¿verdad? De colorimetría para poder decir, este es el color número fulano, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene esta estampilla. Eso es muy difícil porque la mayoría no manejamos esto, ¿no? O sea, pero de eso se trata. Cuando la filatelia empiece realmente a presentar, como lo hacemos aquí, documentos con el objeto de lograr realmente una descripción de los materiales científica, ¿sí? Seriamente, metodológicamente igual, y encontremos comunión en el lenguaje, nos iremos acercando hacia una ciencia filatélica. De otra manera, a final de cuentas es lo que tú nos dices, ¿no? O sea, hay que acabar con esta cuestión de las individualidades en la filatelia, porque entonces sabemos tantas concepciones como los que existimos en este grupo o como los que existen en el mundo, ¿no? O sea, y la idea es encontrar comunión, ¿sí? ¿Qué color estoy describiendo y con qué características? Y entonces tendría yo que decir, este color está dado en un material que está lavado con esta técnica, al que se le metió benzina, ¿verdad?, de tal marca, y que se le exhibió a esta longitud de onda de una lámpara de luz ultravioleta, y entonces, con base en esto, empezamos a tener comunión. Si lo hacemos así, realmente nos acercaremos a una ciencia. Si algo tiene hoy día la filatelia, es que está muy distante de la cientificidad, ¿sí? Entonces, esto debería ser nuestro objetivo para poder preservar de la mejor forma los materiales, ¿no? O sea, eso creo que dentro de lo que nos señalas es importantísimo, ¿no? O sea, a nivel mundial va a estar difícil ponerse de acuerdo, y lo que tú hablabas del catálogo de Gibson, como especie de Pantone, yo creo que va a ser a nivel mundial, a donde vamos a terminar tomando como referencia los mismos colores. Ya las variaciones de colores por las diferentes circunstancias, ya sea de impresión o por la manera en que se almacenó, se estuvo almacenada la pieza, o por la manera en que estuvo manipulada y se metió a diferentes químicos como la benzina, y vete tú a saber en dónde más lo van a meter los timbres, pues ya es otro tema, ¿no? Pero para poder estandarizar a nivel mundial, pues se utiliza lo que se llama el Pantone PMS, tú eso bien lo conoces, y eso es a nivel mundial en todos los impresores, y hablas el mismo idioma. Con un numerito, suena feo, ya no le dices verde limón, porque como tú dices, a ver, el verde bandera, ¿de qué bandera estás hablando? Sin embargo, cuando hablas a nivel internacional, cuando hablas de un número en específico de un Pantone, y también tienen una fecha de caducidad los Pantones. Por ejemplo, para que pertenezcas al ISO en un impresor, te obligan a cambiar el Pantone cada 2 años, porque también se degenera el Pantone. Entonces, sí es toda una ciencia la cuestión del color. O sea, hasta los mismos Pantones los tienes que estar renovando, ¿no? Imagínate, y cuestan muy caros los Pantones. Deben de estar costando como entre 3,500 o 4,000 pesos un Pantone, y lo tienes que estar cambiando cada 2 años. Pues está muy difícil. Prefiero comprar timbres que Pantones, ¿no? La verdad. Claro. Pero bueno, ese es mi comentario que quería agregar, ¿no? Muchas gracias por tu plática. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante, y pues ojalá y un día lleguemos a unificar todo eso y lleguemos a conclusiones, ¿no? Otro comentario, Charlie, en el sentido de algunos colores no se degradan, se intensifican, o sea, por el tipo de materiales. Aquí en el caso de Querétaro, y se usó de alguna manera en forma prehispánica la técnica semejante, pero con otros animales, se hacía un repellado en las fachadas a base de sangre de toro, alumbre y baba de nopal. Y la peculiaridad de ese acabado, que desgraciadamente, llegando Diego Prieto aquí a Lina, en el caso de Querétaro, destruyeron todas estas fachadas pintadas de esta manera, ¿no? O sea, con este repellado, y las convirtieron en lo que yo llamo el color Diego Prieto, porque es un amarillo desagradable, ¿no?
en ese sentido es muy interesante porque al paso del tiempo este color amarillo rojizo se va intensificando más hacia el rojo por la oxidación de los materiales, la exposición al sol y demás, y se intensifica. Otro color que también se intensifica es el del caracol púrpura mexicano, ¿sí? Que se cultiva y cuida en Oaxaca todavía, ¿no? O sea, desgraciadamente los japoneses llegaron a hacer una invasión destructiva, ¿no? O sea, de nuestra especie, ¿no? O sea, y ese también intensifica su color al paso del tiempo, ¿no? O sea, tiene la razón, la mayoría de los colores tienden a degradarse. Estos son de los casos en donde se va cambiando al paso del tiempo, ¿no? O sea, es interesante eso, ¿no? O sea, pero el grueso se pierde, y no se diga si los expones al sol, ¿no? Claro, se acaban totalmente. Sí, muy bien tu comentario. Fíjate que no lo tenía presente que hubiera colores que se comportaran de la manera contraria. Entonces yo creo que la manera correcta de decir es que se altera, ¿no? El color se altera con el paso del tiempo. Esa sería la palabra genérica que podemos utilizar. Les agradezco nuevamente mucho su tiempo. Les deseo muy buena noche a todos.